publicarán en la Gaceta para su publicidad. En otro apartado del orden del día tenemos la primera lectura a 7 dictámenes de la primera comisión con proyectos de decreto que conceden permisos para aceptar y usar condecoraciones que otorgan gobiernos extranjeros y para prestar servicios en representaciones diplomáticas en México. Debido a que se encuentran publicados en la Gaceta, pregunta a la Secretaría a la Asamblea si se omite su lectura. Consulto a la Asamblea en votación económica si se omite la lectura de los 7 dictámenes de la primera comisión. Quienes estén porque se omita, a favor de levantar la mano. Quienes estén porque no se omita, a favor de levantar la mano. Sí se omite la lectura, señor presidente. Quedan de primera. Tenemos ahora la segunda lectura a 21 dictámenes de la primera comisión con proyectos de decreto que conceden permisos para prestar servicios en representaciones diplomáticas, para desempeñar el cargo de cónsul honorario y para aceptar y usar condecoraciones que otorgan gobiernos extranjeros. Los dictámenes se encuentran publicados. Pregunte a la Secretaría de la Asamblea si se omite su lectura. Consulto a la Asamblea en votación económica si se omite la lectura de los 21 dictámenes de permisos. Quienes estén porque se omita, a favor de levantar la mano. Quienes estén porque no se omita, a favor de levantar la mano. Sí se omite la lectura, señor presidente. Consulte ahora a la Secretaría, si es usted tan gentil. En votación económica se autoriza que se dispense la segunda lectura a los 7 dictámenes a los que se dio primera lectura hace un momento y se pongan a discusión de inmediato conjuntamente con los 21 dictámenes ya descritos. Sí, señor presidente. Consulto a la Asamblea en votación económica si autoriza que se dispense la segunda lectura de los 7 dictámenes a los que se dio primera lectura hace un momento. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Sí se dispensa la segunda lectura de los 7 dictámenes de permiso, señor presidente. Proceda, están a la consideración de la Asamblea. No habiendo quien haga uso de la palabra, proceda a la Secretaría a recoger la votación nominal de los 28 proyectos de decreto en un solo acto. Se va a recoger la votación nominal. A ver si nos auxilian con darle sonido. A capela, diputada, a capela. González Carrillo, a favor. Diputado González Hernández, a favor. Solís Acero, PRI, a favor. César Augusto Santiago, a favor. Humberto Benítez Treviño, PRI, sí. Ángeles Nazares Jerónimo, a favor. Víctor Castro, PRD, a favor. Carlos Sotelo, a favor. Israel Madrigal, a favor. Monreal, abstención. Jaime Cárdenas, PT, abstención. Leonel Godoy, a favor. Rodríguez Hernández, a favor. Flores Rico, sí. José Ramón Martel, a favor. Castro Trenti, sí. Julio Castellanos, a favor. Pérez Cuevas, a favor. Camarillo Ortega, a favor. Sergio Álvarez por el sí. Vladimir Ramos, a favor. Rueda, sí. Jiménez Macías, a favor. Rogelio Serra, a favor. Juan José Guerra, a favor. Tomás Torres, Partido Verde, a favor. Julián Huitrón Fuentevilla, Movimiento Ciudadano, a favor. ¿Falta algún legislador de emitir su voto? Se va a recoger la votación de la mesa directiva. Eliodoro Díaz. Arroyo Guira, sí.
Señor presidente, 30 a favor, 2 abstenciones. Aprobados los 28 decretos que conceden permisos para prestar servicios en representaciones diplomáticas para desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Côte d'Ivoire en la ciudad de Cuernavaca y para aceptar y usar condecoraciones que otorgan gobiernos extranjeros. Se remiten al Ejecutivo de la Unión para los efectos. Tenemos enseguida la discusión de 56 dictámenes con puntos de acuerdo, 13 de la segunda comisión, 13 de la primera comisión y 30 de la tercera. Todos los dictámenes están publicados en la Gaceta de hoy para su conocimiento. Tenemos el aviso de reserva para su discusión en lo particular de los siguientes dictámenes. De la segunda comisión, uno que exhorta a las fuerzas políticas a apoyar las propuestas contenidas en el documento intitulado Inclusión con responsabilidad social, una nueva generación de políticas de educación superior. Otro que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a culminar con los trámites del proceso de ratificación del Convenio 189 relativo al trabajo doméstico. Otro sobre la iniciativa Mérida. Uno más relativo a la protección y defensa de los derechos de los mexicanos que realizan viajes al Reino de España. De la primera comisión, uno sobre el combate al lavado de dinero, otro sobre la introducción ilegal de armas de fuego en el territorio nacional y otro sobre la asignación presuntamente irregular de contratos a diversas empresas. De la tercera comisión, el señor senador don Tomás Torres Mercado ha solicitado hacer uso de la palabra para razonar su voto sobre el dictamen relativo a la ejecución de los laudos dictados en materia laboral. En consecuencia, sí, senador Camarillo. Estuve atento a la lectura y yo había pedido que se pusiera en reserva también el punto de acuerdo a través del cual se exhorta al Ejecutivo Federal a encontrar acuerdos y soluciones a la grave situación de sequía en el país. Le suplico que sea considerado también en ese tenor. Queda reservado. Gracias. En consecuencia, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se aprueban los 47 dictámenes que no tienen anuncio de reserva para discusión. Consulto a la Asamblea en votación económica si son de aprobarse los dictámenes que no se reservaron para su discusión. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén porque se rechace, en favor de levantar la mano. Aprobado, señor presidente. Aprobados, comuníquense. Honorable Asamblea, nos acompaña en esta sesión una delegación de diputados de la República de Venezuela, miembros de la Confederación Parlamentaria de las Américas, quienes se encuentran en nuestro país como observadores electorales internacionales. Esta presidencia les da la más cordial bienvenida. Tenemos ahora la discusión del dictamen de la segunda comisión con punto de acuerdo que exhorta a las fuerzas políticas a apoyar las propuestas contenidas en el documento intitulado Inclusión con responsabilidad social, una nueva generación de políticas de educación superior. El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta. Se ruega a la Secretaría sea tan gentil en leer solamente la parte resolutiva. Doy lectura a dictamen. Primero, esta comisión permanente exhorta a todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión a apoyar con acciones en el marco de sus facultades, entre otras, las siguientes propuestas contenidas en el documento dado a conocer por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, intitulado Inclusión con Responsabilidad Social, una nueva generación de políticas de educación superior. Reformas al artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la legislación secundaria para reconocer el carácter estratégico de la educación superior, la ciencia, la tecnología y la innovación, para conferirles la mayor prioridad dentro de las políticas a nivel federal y local. Reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para la creación de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Reformas a la legislación en materia educativa en las que se establezca el derecho de toda persona en condiciones económicas desfavorables
a contar con una beca para cursar estudios de nivel medio superior y superior, siempre que satisfaga los requerimientos de carácter académico. La aprobación de una asignación presupuestal suficiente para el cumplimiento de los objetivos anteriores. Segundo, ante la crisis estructural que sufre la educación en nuestro país, adicionalmente a estos planteamientos de la NUYES, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión hace un llamado al Consejo Nacional de Autoridades Educativas para la celebración de una gran convención nacional en materia educativa con la participación de los docentes, investigadores, autoridades, sindicatos, estudiantes, organizaciones de padres de familia y organizaciones no gubernamentales para definir de manera democrática los cambios que aquella exige y cumplir a plenitud el derecho humano en esta materia. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Como él mismo lo ha anunciado con enjundia, tiene el uso de la voz el diputado Benítez Treviño. Con su venia, señor presidente, no voy a subrayar el contenido de este punto de acuerdo, pero quiero decirles que en la segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa y Educación hice un reconocimiento al proponente, a mi compañero diputado Víctor Manuel Castro Cosío, por esta propuesta tan importante para la vida política del país. Coincido totalmente en que México requiere de una revolución cultural. Más que generación de empleos y la ecuación entre salarios mínimos y satisfactores, México le urge una revolución educativa que tenga como sustento la formación de valores, y los valores se inculcan en el hogar, en la familia, se consolidan en la escuela y se practican en la vida. El problema que hoy vivimos es de la mayor gravedad social. En la década de los 50, Alberti sostenía que gobernar es poblar. Yo sostengo que gobernar es educar. Hay una ecuación perversa, compañeros legisladores, entre ignorancia y delincuencia, entre desigualdad social y delincuencia, entre desempleo, carencia de oportunidades y delincuencia. Por eso es tan importante este punto de acuerdo. Necesitamos insertar en el artículo 3, como se propone, la obligación de la educación superior. Este Congreso, del que formamos parte, va a pasar a la historia porque una de las definiciones más importantes fue haber establecido la educación media superior como obligatoria. El horizonte en 10 años tiene que ser la educación superior obligatoria. En este momento solamente el 60% de los jóvenes tiene acceso a la educación media superior. Pero fíjense ustedes que de este 60%, solamente el 2% tiene acceso a la educación de posgrado. Y es muy lamentable esto. Por eso, consolida esta propuesta la presentada por el diputado Martel, mi compañero, para ratificar el punto de acuerdo presentado por el rector de mi universidad. Yo soy orgullosamente egresado de puras escuelas públicas. El rector José Narro, para
darle una visión panamericana, sistémica y continental a la educación del siglo XXI, fundada en el conocimiento. Necesitamos convertir las aulas en caja de resonancia de los problemas sociales. La universidad es eso, caja de resonancia de la sociedad, pero además es esperanza de mejoramiento de la vida social. Educar es igualar. Solamente a través del conocimiento, y esto lo dijo Morelos, que no era ninguna novedad. Ya había leído los libros prohibidos, y sobre todo a Rousseau, que la diferencia entre un mexicano y otro solamente era el vicio y la virtud. Visión republicana que retoma el más grande de todos los mexicanos, el constructor del México moderno, Benito Juárez. Sí necesitamos una revolución cultural, compañeros, que es más importante que los otros problemas graves que nos aquejan. Pero nosotros debemos de encontrar en la educación, insisto, las oportunidades para igualar, las oportunidades para mejorar, las oportunidades para transitar a mejores estadios de vida. Por eso les pido que nos pronunciemos como lo propone nuestro compañero diputado y el rector de mi universidad, José Narro, a estas propuestas, y que hagamos un homenaje también, si esto, y coincido, debe cristalizarse en una Secretaría de la Educación Superior, de la Ciencia y de la Tecnología, en un reconocimiento a los monstruos de la educación que ha tenido este país. A Ignacio Ramírez, secretario de Instrucción Pública con Juárez, a Justo Sierra, constructor de la Universidad Nacional Autónoma de México, a José Vasconcelos, al inmenso Agustín Yáñez, a Jaime Torres Bodet, el autor del Heliotropo y el Universo, a Fernando Solana y a otros tantos que le han dado prestigio a este país en materia de educación. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Diputado Castro, tiene usted el uso de la voz como proponente. Primero quiero reconocer a los compañeros y compañeras legisladoras de la segunda comisión, que lo hice en su momento cuando analizaron este planteamiento, que debo de decirles es un esfuerzo recogido realmente de la sociedad civil, de sus organismos educativos y de compañeras y compañeros del PRD que han venido tratando este asunto frente a una situación crítica que vive el sistema educativo nacional. La educación nacional hoy, desafortunadamente, atraviesa uno de sus momentos más difíciles. La educación nacional ha sido discurso utilizado de mil formas, pero la realidad no ha sido congruente con este discurso. Los resultados educativos son desastrosos en el país. Y esto es una preocupación que debiera traspasar la barrera política para hacer un asunto de Estado. Me refiero a traspasar las barreras políticas partidarias, el uso político de la educación de un lado y de otro, como instrumento de fortalecer grupos de poder,
y no de fortalecer planes y programas que permitan que todo el país se sienta orgulloso de contar con un sistema educativo sólido, de calidad, efectivo. Esto ha llevado a que en las últimas semanas incluso haya una contradicción entre si el Magisterio Nacional quiere evaluarse o no. Ha servido de parapeto político este asunto cuando lo que requerimos es un diálogo, es la posibilidad de darnos, las y los mexicanos, un debate educativo, pedagógico, técnico, que nos garantice que lo mejor de este país pudiera concluir en una propuesta que defina el nuevo rumbo que debiera tener esta institución que mencionó el maestro Benítez, con toda responsabilidad de aquellos grandes maestros mexicanos de los que debiéramos de sentirnos orgullosos y que hoy citarlos nos debiera comprometer. La demagogia que ha corrido a través de los años, la ilegalidad en la que se ha entrado, las concesiones políticas, sindicales, entregar parte de ese patrimonio cultural ha sido una estrategia fallida, por decirlo menos. Debiera de separarse con toda claridad los linderos sindicales de los linderos educativos. Y que la sociedad pudiera ser parte de este debate pedagógico, de este debate político sindical, y que los trabajadores de la educación fueran respetados y no utilizados políticamente. Que los recursos económicos que tiene el sistema educativo fueran bien utilizados y no hubiese esa duda permanente de que este sistema quiere evaluar sin evaluarse de manera integral y busca entre toda esta maraña de intereses responsabilizar solo al Magisterio Nacional, cuando ustedes saben que esta es una situación absolutamente falsa y solo es de uso político sin ningún contenido. Y ahí estamos, atrapados toda la sociedad nacional en un falso debate. Los profesores han dicho una y otra vez, la evaluación se da, pero no con el uso político que se le quiere dar. La evaluación es aceptada por el Magisterio Nacional. Pero ¿cuál es la propaganda? Frente al fracaso educativo, pues es muy fácil satanizar la lucha política del magisterio. Frente al fracaso educativo, es muy fácil, con los más débiles, hacerse oponentes. Entonces, frente a esta situación tan conflictiva del país, nosotros estamos planteando en este punto de acuerdo, en esta reforma profunda que debe tener el sistema educativo nacional, una convención nacional que conjugue a todos los sectores y que de una buena vez se abra el debate de lo que está aconteciendo en la educación y no pasará nada si este debate es bien ordenado, bien planteado ante la sociedad y que aquí la sociedad nacional redefina el rumbo de la educación nacional. Por eso, crear una secretaría que apuntale el sistema educativo nacional, que sería la Secretaría de Educación Superior, de Ciencia y Tecnología. Asimismo, hemos planteado 3 ejes fundamentales que los voy a repetir y con eso concluyo. Que este debate tiene que ver la formación docente, ya no seguir socavando el normalismo, sino fortalecerlo, como una de las estructuras básicas en las que se centró el sistema educativo nacional. El normalismo debe ser fortalecido, no envilecido. El normalismo debe de ser el eje formador de la docencia en el país.
el Politécnico de la parte fundamental para lo que fue creado, y el sistema universitario fortalecerlo de una vez y por todas, no solamente de su parte económica. Es decir, tenemos una agenda educativa que empatar en todos los sentidos para elevar la calidad de la enseñanza, pero también darle a la sociedad nacional lo que le debemos, una educación que permita ser una educación liberadora, una educación unificadora, una educación patriota, una educación que recoja nuestra historia y no la siga dilapidando. Es decir, con los fundamentos históricos que tenemos, podemos construir un nuevo sistema educativo que todos podamos aportarle algo. Esa es la intención de esta propuesta. Y gracias a la Comisión por sus importantes aportaciones que hizo a este modesto esfuerzo de los legisladores del PRD. Gracias, compañeras y compañeros. No habiendo más oradores, pregunte a la Secretaría de la Asamblea si tiene la gentileza y la bondad de ver si se aprueba. En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el anterior acuerdo. Quienes estén por que se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén por que se rechace, favor de levantar la mano. Aprobado, señor presidente. Aprobado, comuníquese. Pasamos a la discusión del dictamen de la segunda comisión con punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a culminar con los trámites del proceso de ratificación del convenio 189 relativo al trabajo doméstico. Se ruega a la Secretaría de lectura a los puntos resolutivos. Permítame un segundo. Diputado César Augusto Santiago, ¿con qué objeto? Hacer una pertinente aclaración a su... Si me permite, en relación con este dictamen. Sí, haga usted la pertinente aclaración. Son dos dictámenes el día de hoy que tienen tema similar. Uno es el que está listado en este número, por lo que toca al convenio 189, y otro más adelante que está anotado en el número 7, que es exactamente con el mismo texto, nada más que se refiere al convenio 138, pero son los dos, uno tiene que ver con el trabajo doméstico y otro el trabajo infantil. Son los dos temas, tienen el mismo objetivo, la misma materia y en realidad la discusión será de matices. Le pido, si se puede, que discutiésemos al mismo tiempo los dos dictámenes que tengo reservados. Si fuera posible, nos ahorraría el que hiciéramos dos discusiones con el mismo asunto. Entiendo que el otro no estuvo reservado y se aprobó. Sin embargo, eso no le evita que usted ejerza el derecho de hablar de ambos temas. Muy bien, muchas gracias. Adelante, por favor, con el resolutivo. Doy lectura al dictamen. Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal a culminar con los trámites del proceso de ratificación del Convenio 189 sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos de la Organización Internacional del Trabajo, adoptada en la ciudad de Ginebra, Suiza, el 1 de junio del 2011. Es todo, señor presidente. Y es mucho, señor secretario. Don César Augusto Santiago, tiene usted el uso de la voz, luego doña Ángeles Názares, y luego nada menos que don Carlos Flores Rico. Y don Gustavo también. Permítame un segundo, ¿con qué objeto, don Gustavo?
Sobre este mismo tema, yo también me anoto para Está hacer uso de la voz. usted está inscrito. Que vamos a buscar una redacción de acuerdo. Está usted inscrito. Principio por reconocer el trabajo de la segunda comisión que finalmente ha entrado a los temas de fondo de la tan mencionada reforma laboral. Y la razón de mi participación obedece justamente a eso. Desde el planteamiento inicial del tema laboral, hay dos claras vertientes que coinciden en la discusión del tema de fondo. La primera tiene que ver con el reconocimiento de los acuerdos, de las convenciones de la Organización Internacional del Trabajo, que por razones que no conozco, el gobierno no ha querido ratificar puntualmente ni se ha hecho solidario de estas definiciones. La otra es la que sugiere una serie de reformas para, de alguna manera, desmantelar las conquistas de los trabajadores en beneficio de una supuesta mejoría en la competitividad del país. Es una tesis que yo no suscribo, pero que es parecida a la que han usado los españoles en sus reformas. Es decir, se supone que por la crisis económica que hay en el mundo, la mejor manera de resolverlas con el epíteto de la competitividad es desmantelarle los derechos a los trabajadores para que la mano de obra cada vez sea más barata. Son dos visiones diferentes completamente. Una, aquella que insiste, como lo han hecho los españoles, también yo insisto, en desmantelar estas cuestiones, y la otra es la que dice, vamos a ir con lo que están arreglando en la Organización Internacional del Trabajo, que tiene que ver con el reconocimiento de un sinnúmero de temas que están ahí, pero que no han tenido su relevancia legal ni política. En el caso de los españoles es paradigmático, porque la primera oleada de reformas fue para que supuestamente el país avanzara. Se dijeron prácticamente los mismos argumentos que oímos una y otra vez. Si hacemos la reforma, van a venir inversiones, va a aumentarse el empleo, vamos a producir y a cantar todos. Hicieron la reforma los españoles, quitaron varias de las conquistas de los trabajadores españoles. En el debate de su crisis este fue un tema importantísimo, consiguieron las reformas y no resolvieron nada. El problema de la crisis española siguió en aumento. El volumen de la deuda, su prima de riesgo, los rescates, en todos los temas del conflicto económico, las cosas están peor que antes de la reforma. Es decir, si hay una supuesta avance en desmantelar las conquistas de los trabajadores, en hacer la mano de obra una mercancía de bajo costo, en acabar con la jubilación, acabar con las pensiones, todo lo que proponen estas supuestas reformas, pues ya quedó claro que no sirve para mejorar la crisis económica de los países. Finalmente, en el tema de la crisis española, debo decirles que recientemente el gobierno español tuvo que aceptar un rescate multimillonario. Un rescate que se había rehusado a pedir, pero no le quedó más alternativa que aceptar el rescate del Banco Central Europeo para mejorar el asunto de su crisis. ¿Qué ofrecieron a cambio para mejorar la competitividad? Una nueva reforma electoral. Una nueva reforma laboral. La nueva reforma propuesta es absoluta y totalmente insostenible. El debate ha sido brutal, porque están prácticamente dejando la relación laboral en manos absolutamente del patrón. Ese es el nuevo avance. Ya no hay todas las garantías, las conquistas, les llamamos nosotros de los mexicanos que tenemos en nuestra Ley Federal de Trabajo, ya no hay ninguna. La relación laboral queda estricta y exclusivamente
en manos del patrón. Esa es la reforma. Amigos, frente a eso, ¿por qué no entramos a discutir los temas de la OIT? Con el diputado Hernández Juárez hemos insistido contumazmente en el tema. Yo digo que con aceptar las precisiones de la OIT bastaba para hacer una gran reforma laboral. Es decir, reconocimiento del trabajo doméstico, es decir, reconocimiento de las calidades de prohibición y estímulos y sanciones del trabajo infantil, abrir los temas de la ley al llamado equidad de género, buscar que los trabajadores migratorios tengan mayores garantías que las que tienen ahora, es decir, darle a la ley electoral un contenido social que permita avanzar en la igualdad. Queremos finalmente decirles que yo creo que es correcto que en el tema se haga esta exhortación, pero yo reservé el asunto, señor presidente, para hacerles una propuesta que espero que estén de acuerdo conmigo. No vamos a ganar nada con los exhortos, todo mundo dice aquí, empezando por el senador Monreal, que ya no lo veo, pero son los exhortos, son llamados a misa, dice. Yo estoy de acuerdo con él, son exhortos, a veces yo creo que ya nadie los lee, una vez que pasó de aquí el exhorto, pues se pierde, quedamos muy contentos de que hicimos nuestra acción, ni siquiera salimos en la prensa, que a veces lo hacemos también para eso, pero ni eso logramos. Y al final creo que en un tema, si hay de verdad interés en ver estos asuntos laborales con seriedad, yo propongo mejor que le preguntemos al secretario del Trabajo que nos conteste por escrito, por email, por las redes sociales, les gusta mucho ese tema, como quiera. Que nos diga por qué no aceptan estos dos temas, el de trabajo doméstico y el que se refiere al trabajo infantil, cuáles son las razones. Y yo creo que de esta manera sí vamos a avanzar en una discusión de la reforma laboral con mayor sentido. Si hacemos la exhortación, bueno, pues yo creo que bueno, hemos cuando menos satisfecho nuestras inquietudes en el tema, pero yo insistiría mucho, ¿por qué no intentamos una redacción donde se pida, en vez del exhorto, que el secretario del Trabajo nos diga, bueno, cuáles son los problemas como gente civilizada que somos nosotros y él, tendremos la oportunidad de discutir esto aquí con mayor amplitud. Esa es mi propuesta y está a la consideración de todos ustedes. Muchas gracias. Si me la deja por escrito, cumpliríamos el trámite parlamentario, diputado César Augusto. Tiene el uso de la palabra doña Ángeles. Lo va a hacer Gustavo, perfecto. Tiene su confianza. Doña Ángeles, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, presidente, compañeras, legisladores y legisladores. Bueno, el caso que nos ocupa el día de hoy, que es precisamente la ratificación del convenio 189, que tiene que ver con el trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores domésticos, sin lugar a dudas que para el Partido de la Revolución Democrática es un tema muy importante, toda vez que tiene que ver con trabajadoras en el país, que es en un total de más de 2 millones de mujeres y de hombres que trabajan en los hogares, y de este total el 91% son mujeres. Por ello nos interesa sumamente que el Ejecutivo Federal ratifique este convenio 189 que se llevó a cabo la Organización Internacional del Trabajo en junio del 2011 y que no ha sido ratificado. Las razones por las cuales no ha sido ratificado, efectivamente, como lo menciona el diputado César Augusto Santiago, a cual propuesta nos sumamos, no nos han dicho las razones por las cuales no ha sido ratificado, no conocemos los motivos por los cuales no ha sido ratificado, cuando es conocido por todas y por todos el que existe esta población al interior de nuestro país y que se encuentra desprotegida toda vez que no goza de un derecho mínimo para que puedan desarrollar su trabajo en los hogares. Por ello es que nosotros estamos exigiendo, y efectivamente creo que no sería la palabra el exhorto, sino exigir que se culminara con el procedimiento para que fuera ratificado este convenio 189 por el Senado de la República, tal y como se establece en nuestra Constitución.
¿Por qué lo hacemos? Bueno, porque el objetivo de este convenio es que millones de trabajadoras y trabajadores domésticos del mundo, y bueno, obviamente de nuestro país, que se ocupan de las familias y los hogares, tengan los mismos derechos básicos que otros trabajadores, incluyendo horas de trabajo razonables, descanso semanal de al menos 24 horas consecutivas, un límite a los pagos en especie, un descanso semanal de al menos 24 horas consecutivas, información clara sobre los términos y las condiciones de empleo, así como el respeto a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, incluyendo los de libertad sindical y negociación colectiva. Eso es lo que queremos que las mujeres y los hombres de este país que se dedican al trabajo doméstico puedan gozar de todos estos derechos y que sin lugar a dudas son el marco perfecto para que pudieran ser incluidos en una reforma laboral que está detenida y que esperemos que la próxima legislatura la pueda aprobar. Nuestra preocupación también estriba básicamente en que, de conformidad a lo que establece el inciso B del párrafo quinto del artículo 19 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, señala que los miembros se obligan a someter el convenio en el término de un año a partir de la clausura de la convención. Es decir, si estamos diciendo que esta convención se llevó a cabo en junio de 2011, en junio del 2012 efectivamente estamos ya cumpliendo un año y el Estado mexicano no ha ratificado este convenio. También señala que podrá extenderse, sí, a 18 meses, siempre y cuando existieran circunstancias excepcionales. Y esas circunstancias excepcionales en nuestro país no existen, por lo cual no existe razón alguna por la cual el Estado mexicano no ha ratificado este convenio 189 y que beneficiaría a hombres y a mujeres de nuestro país. Por lo tanto, nosotros nos sumamos al planteamiento que ha hecho el diputado César Augusto Santiago, en el sentido que sea la Secretaría del Trabajo y Previsión Social quien nos informe cuáles son las trabas o cuáles son los obstáculos que se están encontrando para que no sea ratificado este convenio, toda vez que ahí se encuentra en su revisión y le corresponde a esta Secretaría emitir un dictamen para que posteriormente el Ejecutivo lo mande al Senado de la República y ahí sea ratificado y pueda ya aplicarse en nuestro país. Por lo cual nosotros estamos también sumándonos a esta petición y de nueva cuenta volver a exigir que se termine, que ya culmine este proceso para que pueda entrar en vigor este convenio 189 en beneficio de hombres y mujeres de nuestro país. Muchas gracias. Me permite un momento, diputada. Diputada. ¿Con qué objeto, diputado Martel? Me gustaría la posibilidad de preguntarle a... ¿Acepta la pregunta? Diputada, alguna cosa. Sí, adelante. Formule su pregunta. Muchas gracias. Primero que nada, desde luego que no me extraña que compartan con nosotros la necesidad de que ya se defina lo que es un mandato de la OIT, sobre todo para proteger y tutelar derechos de menores y derechos de lo que son trabajadoras domésticas de una manera muy especial. Como usted lo sabe, hay diversas iniciativas en materia laboral, que también es cierto, como se afirmaba por el diputado César Augusto Santiago, bastaría que nos acogiéramos a dar cumplimiento a esto para que quedaran tutelados los derechos de ambos segmentos de la población, hoy por hoy en nuestro país muy desprotegidos. Dentro de esas muchas iniciativas en materia laboral presentadas, ha habido una constante que es el deseo no de llegar a unanimidades, sino de dialogar lo suficiente para lograr los grandes consensos y poder caminar hacia una reforma laboral que tienda a tutelar estos derechos, que tienda desde luego a buscar productividad y que ayude con certidumbre a inversionistas a generar empleos, sobre todo sin decisiones
en materia de litigios laborales unilaterales si estos atenderían única y exclusivamente la parte patronal. Pero hay temas específicos en los que me gustaría conocer su opinión. Reitero, iniciativas hay y muchas en materia laboral. ¿Sería suficiente, les pregunta, el no ponernos de acuerdo en temas como el outsourcing o el no ponernos de acuerdo en temas específicos como serían los contratos a prueba, para que lejos de encontrar en los foros de discusión del ámbito legislativo o en los foros de discusión entre sindicatos, entre especialistas en la materia laboral, y que fuera la protesta callejera la que supliera la posibilidad de ponernos de acuerdo, inquietar a la nación, cuando usted afirma categóricamente, y subrayo, que este 189 de la OIT es exactamente algo que debiera no de pedirse, sino de exigirse de que se le diera cumplimiento, no por el Estado mexicano, por el gobierno mexicano en la parte del Ejecutivo, porque parte del Estado mexicano, por cierto, somos también los legisladores, y desde luego que parte del Estado mexicano es también el Ejecutivo Federal. Concretito, su opinión con respecto al 189, cumplimiento de la OIT. ¿No es contradictorio no buscar el avance mediante el diálogo para poder lograr sin manifestaciones callejeras la presunción de que es imposible avanzar en el tutelaje de menores y también de lo que son trabajadoras domésticas? Conteste, diputada, esta interesante y trascendente filípica. Gracias, presidente. Primero le voy a contestar, diputado Martel, y efectivamente, más que una pregunta, a mí me parece que fue una intervención, pero le agradezco. Y el tema que estamos tratando y el punto de acuerdo es básicamente el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo. Y sin lugar a dudas yo coincido con el diputado César Augusto cuando señala que serían tal vez los convenios internacionales los que pudieran marcar la pauta en una reforma laboral, sí, y que también es necesaria una reforma laboral en nuestro país, y también es necesario que los derechos de las mujeres y de los hombres, no solo del trabajo doméstico, tengan y cuenten con los derechos, pero también es necesaria la responsabilidad de las diputadas y de los diputados para ponerse de acuerdo y llegar a consensos, sobre todo de aquellas y de aquellos que ostentan la mayoría en las diferentes cámaras, y que gracias a que esa mayoría puede ser un obstáculo para los mexicanos o las mexicanas, cuando así lo asuman quienes las dirigen, puede ser también un beneficio para las mexicanas y los mexicanos cuando de manera responsable se pueda actuar así. Creo que en este momento quizás no estaríamos llamando a que se ratificara el convenio 189 cuando existiera la capacidad de aquellos y de aquellas que dirigen las mayorías en las cámaras para llegar a una reforma laboral que diera todos los beneficios a las trabajadoras y los trabajadores de los mexicanos. De manera concreta le contesté. Gracias. ¿Acepta otra pregunta de don Jaime? Sí, Cárdenas? está ver, bien. formule su pregunta, don Jaime. Sí, a la luz de lo que ha contestado la diputada Nazares y lo que ha preguntado el diputado Martel, pues yo creo que es muy importante que nuestra compañera diputada nos explique que, en lo que yo coincido, que es conforme al Estado de Derecho y conforme a la democracia protestar cuando un derecho no está debidamente garantizado en el orden jurídico. Las protestas sociales que ocurren en nuestro país muchas veces tienen como causa la inexistencia de vías jurídicas, de vías institucionales para hacer exigibles los derechos económicos, sociales o culturales o cualquier otro derecho fundamental. Además, siempre el derecho de protesta debe aceptarse en una democracia, aunque existan las vías institucionales para reclamar la violación al derecho. Así lo plantea, por ejemplo, la filosofía política.
autores como Jürgen Habermas o John Rawls señalan que debe prevalecer o debe aceptarse o justificarse el derecho a la desobediencia o el derecho a la resistencia cuando no existen mecanismos suficientes, adecuados, amplios para promover, para garantizar derechos. Yo le quiero preguntar a mi compañera diputada qué opina a ese respecto, si el derecho de protesta, el derecho de desobediencia, el derecho de resistencia son compatibles o no en un Estado de Derecho y en un sistema democrático. Conteste, diputada, por favor. Gracias, presidente. Gracias, diputado Jaime Cárdenas. Yo creo que en un Estado de Derecho existen libertades, y una de esas libertades, sin lugar a dudas, que es la libertad de expresión y es la libertad para poder protestar, para poder manifestarse con todo aquello que no nos garantiza el vivir en unas condiciones a la que nos merecemos las mexicanas y los mexicanos. Y sin lugar a dudas que si no se ha llevado a cabo una reforma laboral y que existen responsables como son las mayorías en las cámaras, pues obviamente que las ciudadanas y los ciudadanos de este país tienen el derecho de manifestarse de la forma que consideren, porque las mayorías en las cámaras no han cumplido con esa responsabilidad, y si esa responsabilidad no la han cumplido una vez que están sentados ahí en las curules, pues bueno, las mexicanas y los mexicanos ejercieron su derecho al voto y los llevaron ahí, pero se sienten sumamente defraudados porque no les han cumplido con la función de legislar, y luego entonces pues tienen que ejercer a plenitud su derecho de protesta y de manifestarse y de decir por qué están tan decepcionados de esas mayorías que no les han cumplido en una ley, en una reforma laboral que garantice efectivamente todos y cada uno de sus derechos. Por supuesto que las mexicanas y los mexicanos tenemos derecho a protestar sobre todo aquello que no nos han dado. Gracias. Esta presidencia les protesta que el tema que nos ocupa pues, es un resolutivo de punto de acuerdo respecto de los convenios de la OIT. Sin embargo, el diputado Martel, enojado, se siente aludido por uno de los oradores y esta presidencia tiene la obligación de concederle el uso de la voz hasta por 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente. No es con enojo como solicito el uso de la palabra, es en un derecho que corresponde a un legislador cuando en la intervención del señor diputado que me antecedió nos dijo lo que la diputada quiso decir. Sin embargo, con mucho respeto, no venimos aquí a hablar sobre el derecho de manifestación. Creo en él, lo he practicado y lo defenderé como parte de los derechos irrenunciables que hemos conquistado los mexicanos. No vengo aquí a discutir, porque también soy un leal defensor de los derechos de la libertad de expresión o la libertad de disentir. Lo que aquí comenté es que esta resolución se manifestó, era totalmente atendible, y se dijo para tutelar fundamentalmente derechos de los menores y derechos de trabajadoras domésticas, y que no sabíamos o desconocíamos por qué el gobierno federal hasta ahora no ha suscrito lo que la Organización Internacional del Trabajo ha sugerido y mandatado. Lo que yo preguntaba es algo que sí es concerniente a todos los mexicanos. La obligación de las mayorías, cuando en la Cámara éramos minorías hace no más de 3 años, fue quizá la de escuchar con sensibilidad y atender las demandas también de las minorías. Hace muchos ayeres, desde el 79, logramos afortunadamente reformas que nos dieron la posibilidad que inclusive las voces del clandestinaje vinieran a tribunas como esta
para poder debatir y dialogar su verdad, sus puntos de vista y la visión del México que se tenía. Fui parte de esa legislatura y escuchar a gentes como Pablo Gómez o Valentín Campa fue un honor, y es un honor, porque vinieron a los espacios adecuados sin abdicar de su posibilidad de protestar en la calle a darnos sus respetables puntos de vista sobre el cómo ellos creían y creen que se debe construir el México moderno. Las minorías, obligación de las mayorías de ser escuchadas. Y en materia de reforma laboral, antes de dialogar, antes de darnos a conocer el porqué de la oposición a cuestiones tan específicas como el outsourcing, o a cuestiones tan específicas como el contrato a prueba, empezaron las manifestaciones en la calle. Y es responsabilidad de mayorías y minorías crear un clima de respeto a las opiniones, pero también no abonar un clima de inestabilidad en el país. Y por eso se hizo un llamado y se vuelve a hacer. Hay que tratar de utilizar, sin impedir la libre manifestación, los espacios en donde se construye, donde se pueda dialogar, donde se pueda debatir, donde se pueda aportar, donde se pueda disentir y convencer con argumentos y con sustentos. Nosotros decimos que tuvimos el cuidado y la responsabilidad, como una fracción, no más del 50% más uno en la Cámara de Diputados, de escuchar la voz de las minorías. Por eso se ha hablado y se seguirá hablando con Hernández Juárez y con todos aquellos que quieran, mediante el diálogo, construir posibilidades de una reforma laboral que le sirva a la nación. Decimos un no rotundo a la posibilidad de, con manipulación, argumentar que se quieren retrocesos en materia de derechos para los obreros. Decimos un sí al diálogo, un sí a la construcción, un sí al escucharnos, un sí a la posibilidad de derechos de manifestación. Pero si somos legisladores, legislemos con verdad frente a la nación, sí debatiendo, sí discutiendo lo que nos inquieta, pero llegando a acuerdos por el bien de la nación. Eso sería mi comentario. Sí a la manifestación, pero sí a la construcción y no a la protesta por la protesta misma. Muchas gracias. Gracias, presidente. Don Gustavo González.